Sí. El N3 te da 124. Porque ese sería al 112. Dividido por 0,84. 133,33. Me da dividiendo el 112 por dividido 0,84. Así es. Y ahora ese valor dividido 0,98. 136,05. Y ahora lo dividí 0,92, te tiene que dar la anterior. 147,88, sí, 147,9. Está bien. Ah, estoy calculando las potencias. Bueno. Esta potencia vamos a pasarlas a CB y vamos a calcular el diámetro de los ejes, ¿sí? Ah, N1. Entonces, 47,9. le digo el primero, profe. Sí. Puede ser 198,18. A mí me dio como 33, pero por decimales nomás seguro Sí. El segundo, 182, 182,5. sí, por ahí. tercero, 178,8. cuarto. 150,2. Entonces ve. Bueno, ahora tienen que calcular el diámetro de los ejes con esa fórmula que era 140 por raíz cúbica y todo. Dígame de 1, de 2, de 3, de 4.
El primero puede ser 67,11. Sí. 67.11 Sí. milímetros. Correcto. El segundo. Pues $72,6. Tercero. $81,5. Último. Y el cuarto, $193,8. Muy bien. Está todo. ¿Alguna duda, Sommer y Falcón, primo? ¿O podemos continuar? Profe, una consulta. Para calcular el de la distancia, la fórmula de 140 por raíz Raíz cúbica de n sobre n. N mayúscula sobre sería n. De la potencia. de la potencia corregida. Potencia en Sí. CB de cada eje. Por eso, Ah. por eso hicimos cálculo para cada eje. ¿Ves? Sí. Fíjate que ahí abajo dice N1, 2, 3, 4. Para cada eje tiene una potencia distinta porque este es un caso donde hay rendimientos. Entonces va cayendo la potencia. Viste que en el eje 1 entra a 198.2, después en el eje 2 ya cae a 182,5, después cae un poco más, y termina saliendo 150,2, que sería en kilowatt los 112, que 112 vendría a ser la potencia que vos necesitas por el factor de servicio. ¿Entiendes? Por eso, como cada eje tiene una pérdida de potencia, cada eje tiene una potencia corregida, podría llamarse distinta para el cálculo del eje. Con Ramón y hablé con Cari. Ramón ¿Se quería entiende? hacer un tallarines de pollo. Sí, pero dentro de la raíz cúbica, ahí se hace una división entre, sería Ramón y Ramón dice que sí, que no hay problema. La potencia, sería la potencia corregida. ¿En Sí. CB también o no? Sí, en CB, siempre en CB. Pasá, Feldman, bueno. ahí pasame una foto del cálculo como vos hiciste. ¿Vos hiciste una hoja? Sí, profe, pero le hice más sobre la calculadora que en el papel. Ok. Profe, ¿tiene ahí la fórmula para escribirla a mano? Está en el Bademecum, ahí mando el grupo. Ah, bueno, genial. Voy a ponerlo de Mecum, ¿eh? WhatsApp web. ¿Dónde estás? Acá. Mandale el archivo así yo subo. Ah, ya está en el grupo ya porque lo había subido. Rodri. Rodri, sí. A ver. Acá está. ¿Vos tenés ese Bademecum, Sommer? No, ese no, profe. Bueno, vamos.
Ahí le copio. Esta es la fórmula del... ¿Quiere que mande el Bademecum completo, profe? Sí, ahí yo le mandé a Summer y ahora vamos a ver si encontramos la fórmula esa que voy a decir. Esta es, mira, Summer. Yo mandé el Tucu, raíz. Una que tenga. 3.4. Yo mandé solo la fórmula ahí en el grupo, profe. ¿Mandaste en el grupo? Sí. Ah, acá está, mira. Esto es Summer. Ah, ahí está, profe. Genial. Ahí. Agreguemos. A lo que yo voy, Sommer, es que este NC que te figura acá no es para todos los cálculos la misma, ¿eh? No es 140 para todos, ¿sí? 112, perdón. Lo que serían 150,2. Es menos. En algunos casos es más, perdón. Fíjate que va subiendo porque va a ir pérdida de potencia. ¿Me entendés? Ah, sí, sí. Por ejemplo, en este caso acá, vamos a decir el D2, ponele por dar un ejemplo. Entonces, para el D2 agarro D2, tomo N2. N2 son en CB 182.5 CB. Entonces voy a la fórmula, ahí me va a quedar el diámetro D2 va a ser igual a 140 por raíz cúbica de n, que sería 182.5 CB, sobre n, que son, ¿cuántas son las RPM del eje 2? Díganme, eran 1309. 1309,1. 109.1. Y en este caso ni le ponemos unidades porque esta es una fórmula que ya sabemos que tiene que ir en esas unidades. Y eso te da el valor que le dio acá, 76.72.6 milímetros. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Bueno. ¿Vemos cadena entonces? Ustedes habrán visto algo en la teoría de lo que es cadena. ¿Qué recuerdan? ¿Qué es una cadena? ¿Y para qué se usa? Es un elemento de transmisión, así como la correa y demás. Exacto. Con gran rendimiento. Sí, está bien, con buenas condiciones. Ok. La cadena generalmente se usa para torques un poco más altos que la correa, ¿sí? La cadena de transmisión de potencia, ustedes ya la habrán visto. Es la que vamos a analizar ahora. Se utiliza la cadena también para transporte, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué diferencia ustedes pueden observar entre esta cadena y esta cadena? Entre estas tres. La cantidad de hileras. La cantidad de hileras, muy bien. ¿Cuánta hilera tiene cada una? ¿Cuánta hilera tiene esta y esta? 2, 2, 1 y 4. 4. 2, 1 y 4. 4.
4, exactamente. Entonces, la cadena tiene una capacidad de transmitir potencia en función también de sus hileras, ¿sí? O sea, esta, por ejemplo, transmite más potencia que esta. Y a la vez esta más que esta. La cadena se caracteriza por el paso, ¿sí? El paso es la distancia que hay entre centro a centro de rodillo. Esto se llama paso. Y generalmente las cadenas en el mercado práctico se conocen por su paso, ¿sí? Por ejemplo, 1 pulgada. También existe el código de IC o ASA que le da un número, ¿sí? El código IC le da, por ejemplo, la cadena de paso de 1 pulgada, por ejemplo, ¿qué IC es? ¿O qué código tiene? O ASA, ustedes lo conocen como ASA, creo. ¿Tienen su tabla a mano? De la número 80 sería. ASA 80, sí. Paso 1 pulgada es ASA 80. Y así, por ejemplo, qué sé yo, por decir una cosa. Paso de 3/4 pulgada es ASA 60, paso 1 1/4 de pulgada es ASA 100 y paso 1 1/2 ponele, 120. pulgada es ASA 120. ¿Sí? Y después, por ejemplo, si quieren escribir para así, que sería doble, se pone así. Por ejemplo, cadena de ASA 80 / 2. Esto significa que es doble, ¿sí? ¿Se entiende? Ese es el código. Igual esto ustedes habrán visto todo en profundidad con el ingeniero. Así que conmigo vamos a hacer los ejercicios. Vamos al problema número 16, ¿sí? De la guía. Profe, una consulta. Sí. El ejercicio ese, el que hicimos recién, ¿puede ser que sea de una cinta transportadora? ¿Cuál? El que hicimos, el de la asistencia. No, no creo. Ah, claro. No creo. Por la velocidad final que tiene. ¿O de qué puede ser? No, lo que pasa que esa es una transmisión esquemática para que ustedes calculen. No hay muchos casos que sean así, con tantas transmisiones distintas de diferentes tipos. Claro, y además es Existe, es más hipotético para que ustedes resuelvan. Sí, sí. claro. Bueno, quiere quedar mi pantalla. Ahí. Profe, ¿cómo es? En la teoría, creo que el profe había comentado que al añadirle hileras, si no me equivoco, la potencia que manejan se da por el producto por 1, y algo nomás, o sea que es muy poca lo que aumenta. Por ahí estoy equivocado, por eso no sé. A mí me quedó No, como que... de aumentar aumenta, lo que no Claro. aumenta al doble, digamos. A eso se refiere el ingeniero Sánchez cuando dice que es por 1, algo. O sea, por ejemplo, a ver, si una cadena de 1 pulgada simple te transmite 2 HP, una de 1 pulgada doble no te va a transmitir, a ver, si una de 1 pulgada simple te transmite 2 HP, la de 1 pulgada doble no te va a transmitir 4, te va a transmitir 3,5, poner algo así, o 3,2, poner. A eso es lo que va. Que no es proporcional, no es que si vos le agregás una hilera te transmite el doble. ¿Entendés? Pero sí, Claro, sí.
se ve incrementada la potencia. Claro, porque no son hileras Independientes. independientes, Están están unidas, todas sí, solidarias. están unidas y como que hay ciertos factores de simultaneidad que no se dan, digamos, siempre hay ciertas diferencias de medida y mecánica. Por eso es que nunca llegas al doble exacto, ¿eh? Vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? ¿Me pueden leer, por favor, el enunciado? En voz alta. Dice, se tiene que instalar un transferidor a rodillos para trasladar tablas desde una sierra múltiple hasta una mesa acumuladora que alimenta la despuntadora. Ahí tienes la foto. Después dice, los rodillos tienen un diámetro de 4 pulgadas con una velocidad tangencial de 0,6 metros por segundo. Se requiere una potencia en el eje de 2,5 HP. El motor es de 1500 RPM y va acoplado a un reductor cuya relación es de 10 a 1. El factor de servicio está dado por 8 horas por día que trabaja, ¿no? Sí. Dimensionar el mando utilizando cadenas de rodillos, siendo su rendimiento del 96%. Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacar el factor de servicio, ¿sí? El factor de servicio va en función de las 8 horas al día y del tipo. Fíjense, transferidor de rodillos en la tablita. Vayan a la tablita y fíjense ahí qué le da.
1,5 para 8 horas. Trabaja 8 horas al día. 1,15 me da a mí. ¿Por qué 1,5? Es el factor por tabla. Pero ¿para qué? ¿Qué, qué elemento vos tomaste? Tomé como ese. Sí, dice para circulares, ¿Eh? empleadoras múltiples. No. Transporte de rodillos. Transporte de rodillas. Fíjate. Transportador de rodillos. O rodillo transportador. A mí me salta acá, profe, de uso pesado y de uso liviano. Liviano. ¿Eh? Para 8 horas, entonces, va a ser 1,5. Mira acá. No. Ustedes no están en el correcto. ¿Qué tipo de... Yo estoy en la tabla de factor de servicio del aula del profe Sánchez, de mecánica y maquinaria forestales. Sí. Ahí vamos a ver. ¿Dónde está esa tabla? Manual, factores. Tema 2. Ese factor de servicio. A ver, vamos a ver. Pasa que a veces se confunde rodillo transportador con otra cosa. En la parte de siderurgia y laminación, dice. No, pero no es siderurgia. Acá está, mira. Transferidor de rodillos. 1,15. Esto es para madera. Bueno, mira, eso no sabía. Siderurgia es otra cosa. Ten en cuenta que siderurgia es mucho más pesado. ¿Ves? Siderurgia es hierro. Hierro a veces caliente, inclusive al rojo vivo, ¿viste? Es otro trabajo. ¿Viste? ¿En qué parte está eso? Eso es hoja 1. En la hoja 1. Siderurgia Transporte y almacenaje, sí, acá encontré eso. es hierro. ¿Viste? No, madera es más liviano y es más manejable, menos agresivo, digamos, que una siderurgia. Así que factor de servicio 1,15 entonces. Potencia corregida. No. 3,75 puede ser. Ujú. No. 2,9 me da a mí. 2,91 se ve. Perdón, sí. Bueno. Ahora tenemos que hacer el reductor. ¿Qué velocidad debe reducir? ¿Qué relación tiene que tener el reductor?
¿Puede ser esta que dice acá de 10 a 1? 10 a 1, exactamente. ¿Y qué potencia tiene que manejar? 2,5 HP. No. ¿Te hago un dibujito? Vos tenés la máquina, ¿sí? Que es el transferidor. ¿Está? Transportador es el final del ciclo. Después tenés 3 pasos antes, ¿sí? Arranca por el motor. ¿El motor a quién le entrega la potencia? Hay que tener en cuenta el 96%, ¿no? Sí, pero ¿a quién le entrega la potencia al motor? Al reductor. Y el reductor la manipula. ¿El reductor a quién le entrega? Eh, no, al piñón directamente. A la cadena. La cadena. Y la cadena al transportador. ¿Sí? Entonces, ¿qué potencia le entrega la cadena al transportador? Le tiene que pasar esos, ¿cuánto era? 2,9. 291 CV. ¿Qué potencia le entrega el reductor a la cadena? Sería 2,91 entre 0,96, creo que era. Tendría que pasarle 3,03. ¿Y qué potencia le tiene que entregar el motor al reductor? ¿Lo sé o no lo sé? Me parece que no. Aún no lo sé. Ujú. Vamos a la tabla de reductor, ¿sí? Para que ustedes se familiaricen. Está en lo de Sánchez. La tabla de reductor está aquí. Para estos reductores sencillos, así no muy exigidos, de baja potencia, se usan los de tornillos sin fin y corona, ¿sí? Perdón, tornillos sin fin y... Sí, corona de bronce. Son... Los que nosotros tenemos en el aula habitual son de la marca Sisca. Son bastante usados en el mercado y hay en todos lados. Hay de otras marcas también, pero en la página de la facultad están estos. Bueno, entonces, esta potencia que ustedes tienen acá, 3,03, lo que tiene que manejar el reductor, ¿sí? Eso tiene que entregar la salida con una entrada de 1500 y con una relación de 1 en 10, ¿sí? Entonces, nosotros agarramos la tabla y vamos a ver cuál reductor me va a dar para eso, ¿sí? Fíjense acá en la tabla. ¿En dónde tienen que entrar? Tenemos que ver eso de las RPM, o sea, tenemos que agarrar el de 1500 y ir saltando entre tipos para ver cuál cumple con la potencia que necesitamos. Exactamente, así es. Lo que vos dijiste es totalmente correcto.
Entonces, tenés que entrar en el de 1 en 10 de movida, ¿sí? No podés salir de eso. Eso está fijo. ¿Está? Y ahí vas viendo, el H1 te transmite en 1500, ¿cuánto? ¿Cómo? En 1500 RPM, ¿cuánto te transmite el H1, el modelo H1? 0,45 HP. ¿Alcanza o no alcanza? No, No. ¿El H2? tampoco. ¿El H3? Tampoco. ¿El H4? Ahí sí usamos, sería. Ahí sí, sería este. Entonces acá estás No, corto. con este. ¿Está? Entonces ahí, ese sería tu reductor para la solución del problema, ¿no? Seleccionado reductor, entonces. Uno en 10. ¿Está? Bueno. Ahí tenemos que ir a la tabla de vuelta y ver acá abajo. Le figura el rendimiento, fíjense. ¿Cuál es el rendimiento para el de 1 en 10? 0,88. Ok.